Buenos días chicos, vamos a ver el tema del día de hoy, el cual es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También lo pueden encontrar como movimiento rectilíneo acelerado. Bien, para ello debemos comenzar con entender qué es la aceleración. La aceleración es el cambio o incremento de la velocidad en un determinado tiempo. Suele representarse con la letra A minúscula. Hay que tener mucho cuidado ya que es una decisión convencional que sea obligatoriamente la A minúscula, ya que la A mayúscula se utiliza para representar áreas. Y tenemos del lado izquierdo cómo se calcula la aceleración. Dice que la aceleración es el incremento, variación, cambio de la velocidad entre el tiempo. Este triangulito es una letra griega delta, puede representar variación, cambio, incremento y se calcula de la velocidad final se le resta la velocidad inicial entre el tiempo. Tenemos aquí abajo en la imagen un móvil que en su trayectoria, en su movimiento, inició con una velocidad de 10 metros por segundo y al finalizar su velocidad es de 20 metros por segundo y el recorrido lo hace durante 20 segundos. Entonces, yo calculo mi incremento o mi variación de velocidad va a ser la velocidad final menos la inicial, son 10 metros por segundo. El desarrollo completo está aquí. Aceleración es igual a delta de velocidad sobre el tiempo. Entonces es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La velocidad final son 20 metros por segundo. Recuerden que se puede leer 20 metros por segundo o sobre segundo. Ustedes deciden. Es la misma expresión. Simplemente lo podemos leer de dos diferentes formas. En velocidad inicial son 10 metros por segundo. Esto entre 20 segundos. Hacemos la resta, 20 menos 10 son 10. Entre 20 nos damos cuenta que tenemos múltiplos de 10, décima de 10, 1, décima de 20, 2. Y las unidades van a ser metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué sucede? Las unidades de medida tenemos metros sobre segundo entre segundos. Se vuelve una fracción compleja que se resuelve mediante los métodos llamados coloquialmente de la tortilla o del sándwich, en el que se multiplican extremos por medios y obtenemos que segundo por segundo nos va a dar segundo cuadrado. Entonces, la aceleración es un medio metros sobre segundos al cuadrado o 0.5 como ustedes quieran verlo. Bien, de todo esto, ¿qué cosa es nuevo? Pues tenemos nuevas variables. VF o V subíndice F es la velocidad final, se mide en metros por segundos. V subíndice O es velocidad inicial, también se mide en metros por segundo. Por favor, siempre que vean que una variable tiene un subíndice 0 o O minúscula, significa que es su valor inicial, siempre en física. Y la aceleración, que ya dijimos que se representa con A minúscula en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, una vez entendiendo la aceleración, como la variación o el cambio de velocidad, podemos empezar a ver las fórmulas. Ojo, antes de pasar, hay que tener conciencia de que nuestra aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Obviamente una aceleración positiva significa una ganancia en la velocidad o que el cambio fue favorable. Sin embargo, una aceleración negativa puede significar la pérdida de velocidad. Los dos posibles resultados los podemos encontrar en cualquier momento, chicos. No hay ciertas condiciones especiales. La aceleración puede ser positiva o negativa. Ahora sí, pasemos a las expresiones. Bien,
Primero vemos del lado izquierdo 3 expresiones. Voy a empezar. Si ustedes recuerdan del movimiento rectilíneo uniforme, podemos recordar que X representa la distancia o el desplazamiento realizado. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. También podemos ver que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra expresión, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia o el desplazamiento realizado. Entonces, en estas fórmulas encontramos estas nuevas variables. X, que representa la distancia en metros. V0, que ya sabemos que es velocidad inicial. T, que es el tiempo en segundos. Por favor, cuando hablemos de tiempo, muy importante representarlo con T minúscula, ya que la T mayúscula se utiliza también en física, pero para representar otras cosas. Tenemos velocidad final, que también ya la vimos. La A minúscula en aceleración. Y diferentes bibliografías presentan diferentes formas de trabajar estas fórmulas. A continuación vemos otras. ¿Qué diferencia hay entre las de la izquierda y las de la derecha que están resaltadas en rojo? La única diferencia son dos. Primero, que la distancia en una se representa con X y en otra se representa con D. Depende de la bibliografía y del autor cuál prefiera trabajar. Son exactamente lo mismo. Mi recomendación es trabajar las del lado derecho, pero debemos tener conciencia si llegamos a consultar una bibliografía que trabaje una forma de identificar las variables de cualquiera de estas dos. ¿Qué más podemos identificar? La forma en la que representan algunas ecuaciones. Vean, aquí tenemos distancias igual a velocidad inicial por tiempo más paréntesis aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Sin embargo, en las fórmulas de la derecha aparece como distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De hecho, esta parte que estoy encerrando lo puedo escribir exactamente como aquí. ¿Por qué? Porque es una fracción. 1 por A nos va a dar A y por T nos va a dar T cuadrada, que es lo de aquí. A por T cuadrada y el medio se queda abajo. Es exactamente lo mismo. Las otras fórmulas no hay grandes cambios. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo. Y es esta misma ecuación de aquí arriba en rojo, la primera. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia o el desplazamiento. Y aquí viene exactamente lo mismo, solamente cambió la letra X por la letra D. Una vez que tengamos en mente estas diferencias, podemos comenzar a hacer ejercicios. Pero aclaremos algo. Es importante entender estas ecuaciones y de cierta forma aprenderlas. ¿Por qué? Porque en física existen diferentes tipos de movimientos. Y es la siguiente pantalla que me aparece. La aceleración no es única del movimiento rectilíneo. Otros movimientos, como el movimiento circular, la caída libre y el tiro vertical, también presentan aceleración. Diferencia que en estos movimientos, al menos en caída libre y en tiro vertical, la aceleración ya no se representa con la letra A, como está indicado aquí, sino que pasa a ser la letra G, porque quien afecta es la aceleración de la gravedad. Aquella fuerza que nos jala hacia el centro de la Tierra también es una aceleración, y ella es la que nos afecta. Mientras que en movimiento circular, únicamente mencionaremos de momento que también se puede trabajar una aceleración, aunque más adelante lo veremos. No deseo crear confusión de momento, únicamente es importante
entender que la aceleración no es única del movimiento rectilíneo. Y pues estamos viendo en una imagen un vehículo en diferentes tiempos a diferentes velocidades, lo que puede representar una aceleración, ya sea positiva o negativa. Y ahora sí, resolvemos ejercicios. Vamos a resolver dos y trataremos de ser lo más explícitos en la resolución. Ejercicio 1. Una motocicleta parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 1.9 metros sobre segundos al cuadrado. Pregunta, ¿qué distancia ha recorrido o habrá recorrido después de 3 segundos? Y pregunta 2, ¿cuál será su velocidad final? ¿Y qué es lo primero que debemos de hacer? En todo problema, lo primero que se debe de hacer es identificar los datos que tenemos. Al leerlos, obviamente nos damos cuenta que tenemos una aceleración de 1.9. Nos dan un tiempo de 3 segundos, ¿verdad? ¿Qué nos piden? Su velocidad final y su distancia. Entonces yo puedo escribir los datos de esta forma. Sin embargo, de forma implícita hay un dato relevante que es la velocidad inicial. El cuerpo dice que parte del reposo del objeto, es decir, no estaba en movimiento, arrancó totalmente desde cero. Entonces siempre que esté en reposo, en descanso o sin movimiento, su velocidad inicial será cero. Por eso está entre paréntesis la palabra reposo. Tiempo, recuerden, T minúscula, 3 segundos. A, aceleración minúscula, por favor, 1.9 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y qué buscamos? Velocidad final y distancia. Entonces, debemos tener claridad o a la mano nuestro formulario con las fórmulas. Por ello, lo muestro a continuación. Buscando en las fórmulas, me doy cuenta que tengo dos fórmulas con velocidad final. ¿Cuál de las dos utilizar? Pues utilizaremos la fórmula de la que tengamos más variables conocidas. ¿Cómo es eso? Pues vamos a ver. Mi primer fórmula dice velocidad final. Eso es lo que estoy buscando. Mi velocidad inicial sí la conozco. Mi aceleración también la conozco. Mi tiempo también lo conozco. Pasemos con la segunda. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por la distancia. Velocidad inicial sí la conozco. Aceleración sí la conozco. La distancia no. Por lo tanto, descarto esta y esta no la puedo ocupar. Me quedo con la primera. Entonces procedemos a escribir la fórmula. Aquí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos velocidad inicial, son 0 metros por segundo. Aceleración 1.9 metros sobre segundos al cuadrado y tiempo 3 segundos. ¿Por qué aparecen estas rayitas? Porque al hacer el análisis dimensional, este segundo de aquí del 3 se elimina con este cuadrado. Y me va a quedar 1.9 por 3, me va a dar 5.7. Entonces, este cuadrado desaparece con esta S y me quedan metros sobre segundos. Importante, hacer un análisis dimensional para verificar que mis operaciones están bien. ¿Por qué? Porque si estoy buscando velocidad final, forzosamente debe de venir en unidades de velocidad que son metros sobre segundo. No puedo yo encontrar velocidad final y que vengan solamente en metros o que vengan solamente en segundos. Entonces, esa es parte de la importancia de un análisis dimensional. Bien, hagamos el análisis dimensional por partes. ¿Qué sucede? Ya te voy a tener este metro sobre segundos al cuadrado aquí y un segundos, este segundos. Entonces, m por s me va a dar ms y este s al cuadrado que está abajo se queda abajo. ¿Y qué sucede? Pues, como ya mencioné, este se va con este cuadrado y me va a quedar solamente la m de arriba y la s de abajo. Y eso es todo. Nuestro análisis dimensional. Este es un análisis muy sencillo. En el siguiente problema vamos a explicarlo. El mismo análisis pero con diferentes unidades. Bien, y lo segundo que me pide es distancia. Nuevamente ya vimos
¿qué tenemos esta ecuación? Voy a ocupar esta ecuación con una pequeña variación. Fíjense, ¿cuál es la variación? Dije que esta ecuación se podía escribir en dos formas, como si estuviera dividido entre el 2, y es lo que hice. La escribí así. ¿Por qué? Porque esto es mucho más fácil de resolver. ¿Cómo? Multiplico la aceleración por el tiempo al cuadrado y luego lo divido entre 2, pero muchas veces se confunden con esta ecuación. Entonces, trabajaré esta. Velocidad inicial son 0, aceleración 1.9. Tiempo 3 segundos. ¡Ojo! Tengan mucho cuidado. La expresión dice al cuadrado. Y entre 2. Bien. ¿Qué sucede? 0 pues es 0. 1.9 sigue siendo 1.9. Tengo 3 al cuadrado, son 3 por 3, 3 al cuadrado. Y segundo por segundo se vuelve segundos al cuadrado. Aquí fíjense, se tacha. Este es segundos al cuadrado. Y este de aquí también abajo son segundos al cuadrado. Este segundo al cuadrado se elimina con este y me quedan solamente metros. Entonces, 1.9 por 9 me va a dar 17.1 metros sobre 2. Hago la operación y la distancia son 8.55 metros. Ahora pasemos al ejercicio 2. Un avión lleva una velocidad de 110 kilómetros por hora al norte en el momento en el que inicia su aterrizaje y recorre 1.3 kilómetros antes de desvanecerse. Nos pide que determinemos la aceleración que posee al momento de aterrizar. Para ello, ya saben, lo primero es identificar los datos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan una velocidad de 110 kilómetros por hora antes de que aterrice. Nos dicen que recorre una distancia de 1.3 kilómetros. ¿Y qué más nos dicen? Que buscamos la aceleración. Bien, a ver. Aquí en este ejercicio también viene de forma implícita mi velocidad final. ¿Por qué? Porque al aterrizar el avión va a estar completamente detenido. Entonces, al no haber movimiento, su velocidad final va a ser 0 metros. Pero, ¿qué más podemos identificar? Si se dan cuenta, la velocidad me está diciendo que son en metros por segundo. Entonces, esta velocidad inicial de 110 kilómetros por hora no me conviene trabajarla en kilómetros por hora porque son diferentes unidades de medida y recuerden que deben trabajar en el mismo sistema todas las unidades. Entonces esos 110 kilómetros los multiplico por 1000 para obtener 110.000 metros por hora. Y después esas horas las debo de convertir a segundos. Aquí lo tengo abajo el procedimiento. Voy a tener 110.000 metros por hora. Hacemos nuestra regla de 3 y lo escribimos en forma de fracción, tal y como aparece aquí abajo. 110.000 metros por hora. ¿Qué me interesa eliminar? Esta hora con esta hora. Entonces recuerden que ya vimos el tema de cómo hacer conversiones. Ya lo explicamos en alguna otra clase. Entonces, como me interesa desaparecer las horas, necesito escribir su unidad arriba y abajo su equivalente en lo que yo estoy buscando. Recuerden que quiero trabajar segundos, no horas. Entonces escribo que el equivalente de una hora son 3600 segundos. ¿Y de dónde salió eso? Pues una hora tiene 60 minutos y 60 minutos tienen 60 segundos. Entonces 60 por 60 son 3600 segundos. Hacemos operaciones. 110.000 por 1 son 110.000. Y hora con hora se va, me quedan abajo 3600 segundos. Y obtenemos que son 30.55 metros sobre segundo o metros por segundo. Por favor, tengan mucho cuidado al hacer las operaciones bien, ya que eso es habilidad que deben de desarrollar. Y las ciencias exactas, matemáticas, física, química y otras ciencias de ingeniería, otras áreas, son muy explícitas en cuanto
a no tener errores y la cantidad de puntos decimales que se trabajan. Generalmente se recomiendan trabajar a nivel secundaria y bachiller, por lo menos de 3 a 4 cifras después del punto decimal. Aquí estoy trabajando 2, como si fuéramos en primaria, pero lo recomendable es, repito, a nivel secundaria y prepa, trabajar por lo menos 3 o 4. Ya en cálculos superiores pues se recomiendan mínimo 6. Bien, entonces ya que tenemos los datos, ¿qué procedo a hacer? Pues a identificar las fórmulas. ¿Qué estoy buscando? La velocidad final. ¿Cuál de todas esas fórmulas me sirve? La primera tiene velocidad final. Yo tengo la velocidad inicial, sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo el tiempo? No, no tengo el tiempo. Entonces no me sirve la primera. Busco otra ecuación. Tengo velocidad final, sí. Velocidad inicial, sí. Tengo la aceleración, sí. Tengo la distancia, sí. Entonces esa ecuación es la que voy a utilizar y procedo a escribirla y empezar a sustituir. Bien, ¿qué tenemos? Aquí ya la escribí. Es exactamente esta misma, solo que le puse los asteriscos para que recordemos que se multiplican. La velocidad final son 0, entonces le puse 0. La velocidad inicial son 30.55 metros por segundo, pero recuerden que está al cuadrado, por eso tiene el cuadrado del paréntesis. Muy importante, no se les olviden elevar cantidades al cuadrado y recuerden que se multiplica la misma cantidad por sí misma. Serían 30.55 por 30.55. De igual forma, no se les olvide multiplicar signos, menos por menos, más por más, etc. Y tengo 2 veces la aceleración por la distancia. Aquí no sustituí. ¿Por qué? Porque me conviene realizar un despeje. ¿Qué voy a despejar? Como esto tengo 0, me conviene pasar esto positivo del otro lado y entonces voy a tener menos 2 veces la aceleración por la distancia es igual a 30.55 metros por segundo al cuadrado. Y entonces puedo yo la A de la aceleración dejarla solita así como está acá. Si se dan cuenta, la distancia está multiplicando, pasa dividiendo. El 2 también está multiplicando. Ya sé que me van a decir, profe, pero tiene un signo negativo. Sí, pero el signo es del 2, no significa que estén restando. En algunas ocasiones sí va a significar resta, pero en este momento sabemos que 2 está multiplicando a A y a D. Entonces el 2 le pertenece al signo menos. No se lo puedo yo quitar. El menos es del 2, por lo tanto, si yo digo que el 2 está multiplicando, lo debo de pasar dividiendo, pero lo paso con todo y su signo. Eso es importante y es uno de los detalles en lo que más nos confundimos o causa errores al realizar ejercicios. Cuando una cantidad multiplica, pasa dividiendo, pero se pasa con todo y su signo, chicos. Por favor. Y entonces empezamos a sustituir. Ya teníamos la velocidad inicial que eran 30.55 metros sobre segundos al cuadrado. Entre 2, 2 ¿qué? 2 veces la distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues si se dan cuenta aquí en mis datos teníamos que la distancia eran 1.3 kilómetros. Pero recuerden que estamos midiendo en metros. Entonces multiplico esos 1.3 por 1000 metros y me dan 1300 metros. Hacemos operaciones. 30.55 al cuadrado me da 933.3025 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque es m por m, m cuadrada, s por s, s cuadrada. Y aquí abajo, 1300 por menos 2, menos 2600 metros. ¿Qué más tenemos? Pues el análisis dimensional, importantísimo. Y aquí vamos a verlo. Les comenté en el análisis del ejemplo anterior
que se vuelve una fracción compleja. Si se dan cuenta, arriba tenemos una fracción y abajo una cantidad normal. En otras ocasiones tendremos una fracción en la parte de arriba y una fracción en la parte de abajo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se trabajan extremos por medios. Extremo es esto y aquí es este, no tenemos más. Bien. Resulta que aquí podría haber otra cantidad aquí abajo. De forma que vamos a tener m cuadrada por 1 me va a dar m cuadrada. Pero si ustedes recuerdan principios básicos del álgebra, x cuadrada es igual a x por x. Entonces, m cuadrada va a ser m por m. Esta m por m representa esta m cuadrada. Y entonces los del centro multiplico segundos al cuadrado por metro. Y es lo que hice. Fíjense, tengo la m de metros y tengo la s. Dijimos que si la m cuadrada es m por m, la s cuadrada lo puedo escribir como s por s. ¿Y qué sucede? Una m de arriba se va con una m de abajo y me quedan metros y abajo segundos al cuadrado. Y efectivamente sabemos que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Esto del análisis dimensional puede ser confuso, pero lo recomendable es empezar a hacerlos de una vez para que más adelante que los temas se complican un poco, no se vuelvan imposibles de resolverlos. Hay que intentarlo, chicos, y eso sería todo por nuestra clase. Cualquier duda, por favor, contáctense conmigo. Gracias. Muy bonito día.